Amigos, continuamos con el especial del 2021 en BIS Televisión, Voces Migrantes y Ecos Latinos, la plataforma de televisión virtual que nos permite llegar desde Lima, la capital del Perú, a Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y el Perú. Vamos a conversar a continuación con el economista de la Universidad Nacional Agraria, Andrés Alencastre Calderón. Además, él es especialista en enfoque territorial, cogestión del agua y desarrollo agrario rural. Decir además que el economista Alencastre Calderón participó en el equipo técnico del debate previo a la segunda vuelta. Está con nosotros, ya está en línea. Le damos la bienvenida a este especial de 2021 de BIS Televisión. Bienvenido, Andrés. Muy buenas tardes, Néstor. Muchísimas gracias por la convocatoria y me parece relevante que haya una iniciativa de esta naturaleza en la cual podamos intercambiar las apreciaciones que tenemos para el próximo año. Sí, y quisiéramos, antes de ingresar al 2022, hacer un balance, Andrés, si te parece, de lo que viene ocurriendo en el 2021, especialmente a partir de julio, con el ingreso al gobierno nacional del profesor Pedro Castillo. ¿Cuál es la apreciación del economista con la especialidad en todo lo que signifique desarrollo rural? Bueno, yo divido en dos momentos lo que ha venido sucediendo en estos 150 días de la gestión del profesor Castillo, ¿no? Han habido una serie, la primera es que han habido una serie de propuestas de carácter estructural, de cambios importantes que se encontraban con el clamor y la expectativa de poblaciones productoras, de varones y mujeres, de niños, de familias en todo el país, que esperaban una novedad en la gestión del aparato de Estado, en la aplicación de las políticas públicas y la innovación en los sistemas de gestión de la inversión pública y de la presencia de los programas públicos al encuentro de las poblaciones. Entonces, esa es una primera cosa. La segunda es que se ha insistido en no modificar el comportamiento de los aparatos públicos de unidades ejecutoras y se ha insistido en continuar como si fuera un piloto automático con la dación de un conjunto de actividades a través de los 21 unidades ejecutoras en todo el país y que ha mantenido un modelo de preeminencia de la sectorialidad nacional para la atención de una compleja realidad. Y por lo tanto, entonces, hemos continuado con un modelo muy centralista, muy de arriba hacia abajo, con una sustitución de las expectativas y la expectativa de participar en la implementación de la política pública agraria, ¿no? Entonces, este encuentro ha sido inmovilizador. Ha sido más bien un desencuentro con todo lo que yo puedo decir. Está bien que se haga, pero se ha tenido que hacer otras cosas y esas otras cosas no han sido identificadas ni planteadas ni asumidas con los gobiernos regionales ni con los gobiernos municipales y mucho menos con las unidades territoriales de los productores. Entonces estamos en una situación en que se continúa el gasto público en materia agropecuaria, una cierta fraccionamiento y dispersión de las inversiones, una cierta déficit de los compromisos asumidos
una falta de iniciativa en el cumplimiento de las metas presupuestales, y eso nos ha dejado una sensación de incertidumbre, al igual que estábamos antes de la segunda vuelta, ¿no? Entonces creo que este es un cuadro en el que se ha mantenido la ausencia de la planificación, se ha mantenido la articulación con los gobiernos regionales y locales en términos municipales, y también invisibilidad de los grupos y productores comunales y de pueblos, anexos y parcialidades. Yo pienso que eso tiene que ser revertido, pero esa es la sensación que, más que decir que ha habido un conjunto de aciertos, yo creo que ha habido buenas intenciones, pero el modelo, la cultura organizacional sectorial es que ha impedido que se desarrollen otro tipo de energías, otro tipo de potencialidades, otro tipo de encuentros y arreglos político, económicos, sociales con los productores de campo y con las organizaciones territoriales que en un país tan megadiverso tenemos, ¿no? Y ese es un poco el cuadro que yo veo, el primer y que es necesario asumirlo con mucha franqueza. Correcto, es un primer diagnóstico. Y hablabas, Andrés, del piloto automático. Ese piloto automático es el síntoma, y ahí viene la pregunta, es el síntoma de una visión limeña del problema del agro. Esa es una, y dos, que eso obstaculiza la visión que tenemos quienes no somos limeños, pero que sabemos de la presencia de esa digamos, esa observación que se tiene de solución a los problemas solamente con el punto de vista limeño. Los que somos provincianos, representamos a las regiones, tenemos otra visión totalmente diferente. ¿Cómo revertir esa situación? Porque lo que estás planteando es una visión nacional de desarrollo. ¿Cómo revertir en lo que se viene ya para el 2022 esta situación que hemos vivido el 2021, Andrés? Bueno, una primera gran cosa, antes de hablar de cifras cuantitativas o por productos y por localidades, para mí lo fundamental es que una realidad tan compleja, tan tremendamente megadiversa, no puede ser gestionada con una estructura muy simple, muy reducida, muy esquemática, como es el enfoque exclusivamente sectorial. No estoy en contra de lo sectorial, pero solo hacerlo sectorial me parece que es una debilidad. Con esa sectorialidad no se puede encarar la tremenda complejidad de las muchas agriculturas que hay en este país y la complejidad que existe entre cada una de ellas y al interior de ellas. Entonces, esa cultura organizacional tremendamente esquemática tiene que, a lo largo de los últimos 7 gestiones ministeriales, lo que se ha hecho es gestionar la acción del Ministerio de Agricultura, de Desarrollo Agrario y Riego, pero el sector es mucho más amplio que solo el ministerio. El sector es una complejidad mucho más múltiple y mucho más distribuida en todo el país. Y esa complejidad no ha sido recogida con esquema organizacional que ha sido que el ministro ha sido rector de solamente el ministerio y no de todo el sector agrario, que es una suma de otros actores, tanto de la sociedad productiva, comunal y rural, como también de los empresarios. Entonces, eso me parece que es una necesidad de... Entonces, los siguientes pasos tendrán que asumir las 3 grandes retos que tenemos.
la megadiversidad, la descentralización de la acción de la política pública para el sector agrario y la articulación de todos los actores según la particularidad que tienen en las macrorregiones, en las localidades productoras. Es decir, tenemos que construir la capacidad de conversar lo que se necesita en cada lugar a la medida de los actores locales. Y cuando digo locales estoy hablando de esa cantidad de unidades territoriales que hacen la producción mega diversa. Nosotros tenemos 567 productos de cultivos y crianzas que pertenecen al sector agrario en norte, centro, sur y oriente y que están así gestionadas por una sola mirada muy esquemática y muy lineal. Entonces, el reto está en esos. ¿Cómo nos organizamos para atender la demanda en el sector agrario de la diversidad y la complejidad con un proceso de descentralización de la función ministerial y función pública para atender esta complejidad y articular los distintos actores que pertenecen al sector agropecuario y llegar hasta prestar las condiciones para la activación de las potencialidades, de las capacidades, de los conocimientos de los verdaderos productores de la Amazonía, la sierra y la costa, que están esperando con mucho desánimo que en estos 150 días no haya habido un encuentro, ¿no? Un encuentro de potencialidad. Sí, está por hacerse, está por hacerse definitivamente el tema, y en ese escenario, Andrés, está el tema de la segunda reforma agraria, que también es una aspiración, una intención del gobierno, pero una aspiración de los agricultores de las 3 regiones de nuestro país. ¿Cuáles deberían ser los pilares de esta segunda reforma agraria propuesta ya por el gobierno? Bueno, lo que se ha oficializado a partir de la gestión en estos 150 días han sido 9 lineamientos que después fueron expresados por el señor presidente en otros lineamientos como ejes y luego incorporados en los lineamientos del programa de gobierno hasta el 2026. Bueno, pero también hago recuerdo de que antes de la segunda vuelta publicamos un documento que se llamó el Bicentenario, el Plan Bicentenario sin Corrupción, donde habían 7 puntos y el tercer punto de este documento, de la segunda reforma agraria, igual, sinónimo de desarrollo agrario rural participativo, para atender esta mega diversidad de culturas agropecuarias, de agriculturas en este país de montañas, de una cultura milenaria, y que debía haber un encuentro. El instrumental del ministerio era excesivamente reducido para atender esa complejidad. Entonces, los ejes eran, la política pública debe ser para estimular la activación de las agriculturas de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, y la política pública debía ser activar esas potencialidades. Como es un país tan megadiverso, tenía que haber una descentralización para atender esa megadiversidad. Pero esa megadiversidad ya tiene organizaciones, institucionalidades en gobiernos regionales, provinciales y distritales. Y había que ir al encuentro para fortalecer las direcciones regionales agrarias, las agencias, pero fundamentalmente las organizaciones territoriales de producción. En todo este desarrollo de montañas, en esta agricultura vertical que tenemos y de manejo de pisos ecológicos. Entonces, esa es lo que se dijo en ese momento y para lo cual se dieron medidas de 100 días. Y en esas medidas de 100 días era atender justamente ese encuentro y no parar la máquina, no parar el ritmo, pero dándole otros contenidos, otras perspectivas para una mayor movilización.
Ya las elecciones significaron una expectativa movilizada. La idea era que no se pare esa movilización, porque el encuentro, el despertar de esas potencialidades, iba a generar una dinámica de procesos que debía provocar articulaciones desde lo local, que es lo subdistrital, a los distritos, etcétera, y articular también todas las unidades ejecutoras que el ministerio tiene para poder atender este tema. Entonces, esa decisión, ¿no es cierto?, nosotros pensamos que debe ser atendida con inmediatez, ¿no? Hay una situación de emergencia provocada por 4 grandes procesos. El cambio climático, ¿no es cierto? La segunda es la reactivación económica, que va con la generación de empleo. La tercera es la articulación de la institucionalidad, que está muy articulada, y eso genera una crisis de desentendimientos. Y una cuarta, que es las expectativas que, al no ser asumidas, podrían generar una serie de incertidumbres y manifestaciones de descontento que podrían llevarnos a otra situación. Entonces, es necesario declarar en emergencia el sector. Primero. Y declararla en emergencia significa cómo se va a manejar esta emergencia. Y eso, allí es donde nosotros pensamos que, desde el rol que se me encomendó en el debate de los equipos técnicos, hemos seguido pensando que debería haber un fondo de emergencia para atender estos 4 grandes elementos, que sería la creación de una unidad ejecutora de este fondo de emergencia con 4 patas, con 4 columnas: la macro región norte, sur, la macro región centro y la macro región nororiente, basándonos todavía en las divisiones jurídico-políticas de este, pero teniendo abajo las cuencas y toda la organización que tenemos allí. Con esto haríamos una articulación con los gobiernos regionales y municipales, pero también una recentralización de la acción dispersa de nuestras unidades ejecutoras como ministerio, y estaríamos tomando la iniciativa de ser un ente que dirige la política agropecuaria del sector agropecuario en este país, que está absolutamente en todos los rincones de nuestra geografía y de nuestra jurisdicción como país. Y esta significaría pues una atención para movilizar todo el aparato de capacidades que tiene el ministerio de cara a las agencias agrarias y las direcciones regionales y las gerencias de desarrollo económico local y social, para que podamos nosotros convertir en una nueva dinámica que brota de abajo hacia arriba, estimulada por una decisión de política, con unas herramientas que estamos planteando, y que haría una reingeniería de todos los programas y actividades que están en nuestro PCM, nuestro programa estratégico multianual, ¿no? Entonces, sectorial multianual. Eso es lo que nosotros pensamos que es necesario hacer en este periodo que avecina, y además tengan en cuenta que es un periodo electoral, y la agenda que estamos proponiendo será una agenda que discutirán los candidatos, será una agenda que movilizará las conciencias y que pondrá nuevos retos a los agentes y a los actores que están interviniendo. ¿Cómo, acuerdo, si no, Andrés. ¿cómo le podríamos cambiar la cosa? Sí, sí. Sigue. No, me refería a que si no cambiamos la agenda actual, ¿no es Sí, cierto?, correcto. vamos a seguir haciendo lo mismo. Correcto. No, eso es el Correcto. tema. Correcto. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es la expectativa del economista de que hablamos de expectativa como una de las prioridades de las cuatro patas? ¿Qué expectativa del economista con que estas recomendaciones, esta declaratoria de emergencia para atender los 4 puntos se vayan a cumplir el 2022? Bueno, hay una jerarquía en nuestra
cultura normativa, ¿no? La primera es que sea efectivamente una decisión de política desde el principal eh, del presidente de la República, ¿no? La segunda es que sea un encargo al ministro de cumplir este tipo de recomendaciones en esta perspectiva de rearticular y movilizar. La tercera es que se cree estos instrumentos, el decreto de urgencia para la declaratoria de emergencia y toda esta estructura nueva que está dentro de las capacidades del sector y del Ejecutivo. Y luego plantearnos la atención a todas las agendas que ya están en curso, pero con otros contenidos. O sea, no es que se va a parar la construcción de cochas, ni la habilitación de ferias, ni nada, pero va a ser con otra intervención y muchos más actores. O sea, todo lo que está planteado requerirá decretos de urgencia para medidas específicas, y una reestructuración de los planes operativos para el año 22, cuyo presupuesto está definido, pero el fondo de emergencia, ¿no es cierto?, nos daría un respiro y las condiciones institucionales e instrumentales para caminar hacia esta nueva dinámica que pensamos que debe ser lo fundamental. Correcto. Si no hay un encuentro con las expectativas de los verdaderos productores, que son los que aplican las orientaciones, y que hay una actitud de disposición de alcanzar los medios para que esta movilización de los productores pueda tener sentido, desde los criterios de pertenencia, desde los criterios de identidad local, de identidad del terruño, vamos a estar un poco divorciados entre expectativas y las acciones que hemos venido tomando hasta este momento, ¿no? Entonces, tiene que haber un parteaguas entre la gestión de muchos ministros y la actual condición que las elecciones nos han abierto, y eso creo que debe ser lo fundamental a reconocer. Una gran tarea por el tema. El tema agrícola es un tema transversal. Y la pregunta final, con las gracias por esta oportunidad y el tiempo, Andrés, en el escenario de esta segunda reforma agraria, ¿una prioridad sería la seguridad alimentaria? Cuando yo te dije que uno de los elementos era la diversidad productiva, ¿no?, agrario, los mercados internos, no está en la política el mercado interno. Entonces, en eso de la seguridad, yo le incorporaría con la suficiencia alimentaria, para dinamizar el mercado interno con una diversidad de productos a lo que era antes. Hay una serie de medidas en el interín, no estoy hablando solamente de los ejes, ¿no? Pero, por ejemplo, lo de el empleo temporal en acciones de infraestructura y crianza del agua, de caminos rurales, de mercados campesinos, de ferias locales, es una manera de movilizar la producción local hacia un interés por fortalecer los mercados internos, y no todo pensarlo que se vaya a la gran ciudad y que exista un proceso de extroversión que es contrario al de la inversión. Cuanto antes hay que sacar las cosas, y yo pienso que hay un conjunto de camino por recorrer en el interín. Y eso, volver a pensar en los mercados internos, en las ferias y en las localidades que permitirían un intercambio de la compensación y complementariedad de pisos ecológicos, de diversidades entre la producción de altura, entre alturas, y con la producción de valles y con la producción con la costa, ¿no? Volver a activar un conjunto de cosas que las carreteras nos han hecho postergar. Pienso que este tipo de darle contenido a lo que significa seguridad alimentaria es también seguridad nutricional, seguridad asociada a la anemia, pero también a los bolsillos, al empleo,
a la ocupación de las tierras, al refuerzo de los elementos culturales de identidad. Esta es una agricultura culturalmente fortalecida, no es una agricultura tecnológicamente exclusiva. A muchas, un calendario festivo en todos los lugares, en la costa, en la sierra, en la selva. Eso es parte de la riqueza que tenemos y que el ministerio no puede estar ajeno a todo eso, ni la política pública agraria tiene que estar, sino reconociendo esta multiculturalidad y esta megadiversidad. Entonces, hablar de seguridad alimentaria es ir más allá de las definiciones oficiales. ¿Ya? Y eso tiene que ser desde lo local, no es un asunto solo central, ¿no? Ese es mi parecer. Correcto, clarísimo, clarísimo, y nos quedamos con la parte final. Andrés, gracias por la oportunidad, una agricultura culturalmente fortalecida. Muchas gracias, Andrés, feliz año, y que todas estas acciones para el agro el 2022 se cumplan para bien de los actores y para bien del Estado en su totalidad. Un agradecimiento especial por el tiempo y por los conocimientos en nombre de todos nuestros televidentes, estimado Andrés. Un abrazo.